podamos comenzar. ¿Le aparece grabando? Ahora puede prender su micrófono. Me avisa. Sí. Ya. Está grabando. Ya, mutéese de nuevo. Sí, tía, está grabando. Ya ahí voy entonces ahora a mostrarle, ¿verdad?, la clase del día de hoy. Chicos y chicas, en las clases anteriores, ¿verdad?, estuvimos viendo y analizando los personajes, ¿verdad?, y la secuencia narrativa en un texto narrativo. Eso es la tipología textual que hemos estado trabajando en las últimas clases, en el tema de la leyenda, ¿verdad?, en el tema de los mitos, y también en la clase pasada cuando estuvimos analizando sobre... Oye, espérame, que hay bulla. Están cortando los árboles aquí cerca, entonces se escucha el ruido de la motosierra. Oh, Entonces, que son malos. sí, Dígale que no corten los árboles. voy a ir a que no vamos a tener que ir a corten. pegar los carteles que me mandaron, los afiches, los voy a pegar ahí para que los vean. La liga. Ya, chiquillos, Sí, ahí el entonces, afiche ya se lo envié. en las últimas clases, ¿verdad?, estuvimos viendo sobre los personajes y la secuencia narrativa, las acciones, ¿verdad?, principales y secundarias que hacían los personajes, ¿cierto? Entonces vamos a recordar, ¿verdad? En un texto, chiquillos y chiquillas, narrativo, que son como los que hemos estado viendo en las últimas clases, que son los cuentos, ¿verdad?, las leyendas, los mitos, las novelas, entre otros, esas tipologías textuales, ¿verdad?, tienen personajes que van desarrollando ciertas acciones, ¿verdad? Hablábamos que las acciones que cumplen estos personajes tienen el mismo grado de importancia, todas son iguales para la historia, ¿o no? A ver qué me puede decir si todas las acciones son igual de importantes, todas las acciones que hacen los personajes dentro de la historia. ¿Tienen el mismo grado de importancia? No. Sí. Principales y acciones secundarias. Tenemos, ¿verdad?, algunas acciones que son más importantes que otras, que son las acciones principales, que son las que van, ¿verdad?, hilando y dando vida al relato. Y también tenemos algunas acciones que son secundarias, que solamente nos otorgan alguna información extra para que nosotros vamos completando, ¿verdad?, e imaginándonos aquella narración que nos están contando. ¿Ya? Estas acciones, ¿verdad, chicos y chicas, que hacen nuestros personajes forman lo que nosotros llamamos la secuencia narrativa de la historia. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuál es la secuencia narrativa de la historia? ¿Qué es lo que tiene en un comienzo? ¿Cómo parte? Los textos narrativos. ¿Cuál es la primera parte? Explicando cuáles son los personajes. Y eso es un personaje importante. Eso, ¿verdad?, se hace en el inicio. En el inicio, ¿verdad?, de nuestra secuencia narrativa se nos presenta los personajes, se nos presenta, ¿verdad?, la situación inicial que se enfrenta este personaje, nos dicen el tiempo, el espacio donde se está desarrollando esta situación, ¿verdad? Es como una introducción al relato, a la historia. Luego del inicio, chiquillos, viene la situación de quiebre, ¿ya? ¿Qué es la situación de quiebre? La situación de quiebre, chicos y chicas, es una acción, un problema, ¿verdad?, que viene a sacar a nuestro personaje del estado inicial en el que él se encuentra, ¿ya? Viene a sacar a este personaje de esa situación inicial y lo lleva, ¿verdad?, a que tenga que desarrollar otras acciones que se ven luego en el desarrollo de nuestra narración, ¿verdad? En esta parte, en el desarrollo, nos cuentan las acciones o la acción que tuvo que realizar nuestro personaje o nuestros personajes para ir resolviendo este conflicto o esta situación que se presenta en la situación de quiebre, ¿ya? Y por último, ¿qué tenemos al último después del desarrollo? ¿Qué viene? Tenemos el inicio, la situación de quiebre, el desarrollo, ¿y cuál nos falta? El desenlace. El desenlace, bien, ¿cierto, Aníbal? Nos falta el desenlace. Naturalmente. ¿Qué pasa en el desenlace, Aníbal? El problema se resuelve y normalmente el protagonista vuelve a su situación normal.
vuelve a su situación normal o, ¿verdad? O cierra este problema que tiene y a veces aprende algo de esta situación a la que se tuvo que enfrentar, ¿cierto? Vamos a seguir. Todos estos chiquillos, esta secuencia de acciones que, ¿verdad? Estamos viendo, que son la secuencia narrativa, era el inicio, ¿verdad? La situación de quiebre, el desarrollo y el desenlace. Todas estas acciones ocurren en un lugar, ¿verdad? ¿Y cómo es ese lugar donde ocurren estas acciones? Al lugar, chiquillos y chiquillas, donde ocurren las acciones en nuestro relato, le nombramos el ambiente de la narración o el espacio de la narración, ¿ya? ¿Y qué es esto? Tenemos, ¿verdad? Que en los textos narrativos las acciones se desarrollan, ¿verdad? En un ambiente o un espacio. Este espacio y este ambiente va a influir o va a determinar algunas veces la forma en que nuestros personajes se comportan y la forma también en que se van desarrollando las acciones. Porque no es lo mismo que estemos contando, ¿verdad? Una historia situada en el bosque, por ejemplo, a una historia situada en el espacio. O si era lo mismo, podrían suceder las mismas acciones y los personajes se podrían comportar tal vez de la misma forma en ambos espacios. ¿Qué crees tú? Sí. Que si tenemos, por ejemplo, a un personaje en un ambiente de un bosque y cambiamos a ese personaje tal vez a otro ambiente del espacio, ¿crees tú que se vaya a poder desarrollar las mismas acciones y vaya a tener los mismos conflictos? ¿O tal vez se pueda enfrentar a situaciones nuevas? A ver, Luis, ¿qué opinas tú? Yo creo que sí. A ver, otro compañero, ¿la Vale? Ya, vamos entonces, chicos. Mira, no siempre, o sea, a veces solamente. ¿Verdad? A veces sí, a veces no. Puede, ¿verdad, chicos? Que el ambiente donde está situado nuestro relato va a influir y va a, de cierta forma, a determinar cómo se van a comportar nuestros personajes. Si yo tengo, por ejemplo, a la Caperucita Roja en el bosque con el lobo, probablemente la historia no se vaya a desarrollar igual si yo tengo a la Caperucita Roja y el lobo en una nave espacial, ¿verdad? Probablemente la historia no va a ser igual, ni se va a situar de la misma manera. ¿Ya? Dentro, chicos y chicas, de este ambiente de la narración, tenemos 3 tipos diferentes, que son el que vemos siempre, ¿verdad? Que es el espacio físico, que es el lugar o el escenario físico, el escenario real, ¿verdad? Donde sucede la historia, que puede ser en un espacio amplio como lo son el bosque o tal vez en una playa o ¿en qué otro lugar físico puede suceder una historia? A ver, ¿pueden nombrarme alguno? En un bosque. En el bosque, ¿verdad? Puede ser en una ciudad, en otro país, ¿verdad? Y también, chicos y chicas, a ver, ¿vale? En los mares, ¿verdad? O también puede ser un lugar más cerrado o más pequeño. Por ejemplo, cuando nos cuentan tal vez que nuestro personaje está en la casa de alguien, o está encerrado en una habitación tal vez, o tal vez está escondido en un lugar, ¿verdad? Puede ser un lugar muy grande o también un lugar muy pequeño y que ahí en el relato, ¿verdad? Siempre nos van a ir señalando, nos van a dar algunas pistas para que nosotros podamos reconocerlo, ¿ya? También, chicos y chicas, tenemos, aparte del ambiente físico, el ambiente psicológico, ¿ya? ¿Qué es el ambiente psicológico dentro de la narración? Este ambiente psicológico, chicos y chicas, es la atmósfera, ¿verdad? O el clima emocional que podemos nosotros ver y desprender del relato. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo podemos ver a partir de las sensaciones que tienen nuestros personajes, de los sentimientos o cómo este personaje está de ánimo, cómo es las sensaciones y lo que el personaje está experimentando, ¿ya? Y también tenemos por otra parte el ambiente social, que el ambiente social, ¿verdad?, se refiere a las características de la sociedad y de las costumbres de la época en la que se está llevando a cabo nuestro relato, ¿ya? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad?, un relato que se esté dando en una época antigua, en donde la sociedad tenía otras costumbres,
a un relato que lo estemos situando tal vez en un estado futurístico, ¿verdad? En el futuro, que probablemente la forma de relacionarse y la sociedad no vaya a ser la misma, ¿verdad? Esto va cambiando, ¿verdad? Y también influye en la manera en que nuestros personajes se pueden estar relacionando con otros personajes, dependiendo, ¿verdad?, de la época y las costumbres en las que se está situando nuestra historia. ¿Ya, chicos y chicas? Y mira, dentro de estos ambientes tenemos el ambiente físico con el ambiente social, que nos permiten, ¿verdad?, dentro de la narración, el ambiente físico y el ambiente social nos permiten descubrir en qué época histórica se está llevando a cabo nuestro relato y también el lugar en el que se ambienta. ¿Ya? A ver, están ingresando unos compañeros. Los voy a aceptar, chicos, y continuamos. Ya. Entonces, habiendo, chiquillos y chiquillas, recordado este contenido que habíamos visto, habíamos recordado en unas clases iniciales en el comienzo del semestre, ¿verdad? Vamos ahora a comenzar con la clase y el objetivo de la actividad que vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿ya? El objetivo, chicos y chicas, de la clase de hoy, vamos a analizar la secuencia de acciones y el ambiente en un texto narrativo, ¿ya? Vamos a leer, chicos y chicas, un texto cortito que yo lo voy a proyectar y luego de eso vamos a responder unas preguntas todos juntos para ir analizando, ¿verdad?, el ambiente en el que se va a desarrollar el relato. ¿Ya? Vamos a comenzar. Antes, chicos y chicas, de comenzar la lectura, te voy a contar que para poder identificar, ¿verdad?, esto que yo te estaba contando de los ambientes presentes en la narración, podemos fijarnos, ¿verdad?, en las marcas que el texto nos muestra. ¿Cuáles son esas marcas? Mira, ¿qué podemos hacer? Podemos, ¿verdad?, primero localizar nombres de lugares, si nos mencionan tal vez el nombre de la ciudad donde se está desarrollando, si nos mencionan un país, ¿verdad? También nos podemos fijar en las fechas, en el tiempo que transcurre el relato, ¿verdad? Y los elementos, ¿verdad?, que pueden ser del estatus de esa persona. Si nos fijamos en las fechas, podemos darnos una idea de qué época histórica también estaba pasando en esa época en la que se está señalando, ¿ya? Y también a partir de eso, saber en qué estatus, ¿verdad?, o cómo es la sociedad en ese momento preciso, en ese año en el que se señala en el relato, ¿ya? También podemos fijarnos y tratar de buscar las características de los lugares en los que se habla. Por ejemplo, si nos hablan de un bosque, podemos ver si nos dan características de cómo es ese bosque, si ese bosque tal vez es un bosque tenebroso, si tal vez es un bosque feliz. Tenemos que identificar esas características que nos dan del lugar para en nuestra cabecita como lectores ir imaginándonos, ¿verdad?, como si esto que estamos leyendo fuera una película que estamos viendo, ¿ya? También lo que podemos hacer es relacionar las costumbres, si es que nos mencionan tal vez una forma una palabra en otro idioma, o que nos mencionen que nuestro personaje usa tal vez un traje típico, o tal vez, ¿verdad?, explicar cómo el ambiente también descrito dentro de este relato y las costumbres van a influir, ¿verdad?, en la acción de nuestro personaje. ¿Cuáles, chicos y chicas, son las marcas que podemos ver en el texto? Para fijarnos primero en el ambiente físico, lo que podemos ver y fijarnos, como les contaba, son los nombres de las ciudades, ¿verdad?, de los países, si nos nombran tal vez un animal, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si en un relato nos cuentan y nos están hablando de un personaje que está jugando con, no sé, unos canguros? ¿Podríamos nosotros imaginarnos que ese personaje está aquí en el sur de Chile, por ejemplo? ¿O dónde te imaginarías tú que vive ese personaje si él puede jugar con unos canguros o verlos? ¿Dónde podría estar viviendo? En Australia. En Australia. En Australia, ¿verdad? Y O en otra, Australia. o tal vez si nos contaran de animales que son muy exóticos y que los podemos encontrar tal vez en la selva y no nos imaginaríamos, ¿verdad?,
se está dando en otro lugar, sino que a partir de los animales que nosotros sabemos en qué lugares específicos tal vez viven, podemos darnos una idea también de dónde está sucediendo la historia. Si, por ejemplo, nuestro personaje nos dijera que va caminando por un lugar y luego de ir recorriendo tanto tiempo dentro de un lugar muy húmedo y lo pica tal vez una serpiente, ¿dónde pensaríamos nosotros que está ese personaje? ¿En la playa? En la No, en la jungla, puede ser. Podría estar, ¿verdad? En la jungla, podría estar en la selva, como dice la Vale, ¿verdad? Podría estar, no En el pensaríamos que desierto. está no, en el desierto, no pensaríamos que está en la nieve. Tía, Sí, dime, tía, dime Luis. aunque en la playa también puede haber serpientes porque hay serpientes de mar. Pero yo digo, por ejemplo, si el personaje decía que está en un lugar muy húmedo, donde sí o sí puede ir caminando y lo pique una serpiente. Tal vez no es muy habitual que en la playa, tal vez solo si tiene muy mala suerte, que pique una serpiente, pero no es muy habitual que eso, ¿verdad? No es muy habitual que eso ocurra en la playa. Sí, en cambio, es muy habitual que ocurra en la selva o ahí Es donde algo más de probabilidad. es algo más probable que sea, ¿verdad?, en la selva que en la playa. Pero como dice Luis, igual puede ocurrir. Pero ahí podríamos tal vez darnos cuenta y buscar otras marcas para fijarnos si es que nuestro personaje está en la playa o está en la selva. Siempre siempre en el texto van a haber algunas marcas que nos van a dar una idea de dónde está nuestro personaje. ¿Ya? También, chiquillos, podemos fijarnos en cuando nos describan una habitación, cuando nos describan tal vez lugares de la naturaleza, si es que nos mencionan que cómo está el clima, cómo está el cielo, las cosas que vas viendo, podemos ir dándonos una idea, ¿verdad?, del lugar físico donde está nuestro personaje. En cambio, para poder ver y reconocer un poco el ambiente social, que es diferente, ¿verdad?, al ambiente físico, para ver el ambiente social, que es, ¿verdad?, y las costumbres y la sociedad donde se está desarrollando nuestra historia, lo que nos podemos fijar en el texto sería, por ejemplo, en palabras que estén relacionadas con las tradiciones, las costumbres, las relaciones que tengan familiares, por ejemplo, o el trabajo, si nos mencionan alguna celebración que sea típica de algún lugar o de alguna época, lo que coman esas personas, porque por ejemplo, si nuestro personaje está, ¿verdad?, contando de que vive y está junto a unas personas muy importantes de una dinastía y está, ¿verdad?, probando y comiendo comida china, por ejemplo. Podríamos tal vez darnos una idea, no pensaríamos que nuestro personaje está, ¿verdad?, en otro ambiente social, como por ejemplo aquí en Chile, en tal vez en una población o que tenga un ambiente un poco más diferente, sino que pensaríamos que está, ¿dónde podría estar si está junto, comiendo comida china junto a personas muy importantes de una dinastía? ¿En qué ambiente social crees tú que podría estar ese personaje? En China puede estar. Puede ser, ¿verdad? Está en China, ¿verdad? Junto a personas muy importantes que probablemente sean los que mandan ahí en ese lugar y podemos así darnos una idea de cómo es el ambiente social en el que se desenvuelve nuestro personaje, ¿ya? O también con las celebraciones, ¿verdad?, los vestuarios y diferentes cosas que nos dan una idea de las costumbres y características propias de un pueblo específico, ¿ya? Y por otro lado tenemos también el ambiente psicológico, que lo podemos ver a través de las referencias que nos den de acuerdo a cómo nuestro personaje se va sintiendo. Por ejemplo, si nos van mencionando que nuestro personaje está con temor, podemos darnos cuenta que el ambiente psicológico que lo va a rodear probablemente sea como oscuro, como de miedo, y que nuestro personaje no esté feliz, ¿cierto? Sino que lo esté rodeado de una atmósfera un poco más tensa o más tenebrosa. En cambio, también hay veces que nuestros personajes están felices o están enamorados o tienen, como les contaba, miedo. Podemos verlo también con algunas palabras que podemos ver en el texto como los adjetivos calificativos de su personalidad. Si nos menciona, ¿verdad?, que nuestro personaje es simpático o que es un personaje tal vez enojón o tal vez que tenga otro tipo de personalidad, también nos podemos dar una idea del ambiente psicológico que va a ir rodeando esta historia, ¿ya?
Habiendo, chiquillos y chiquillas, recordado y habiendo visto estas marcas textuales que podemos reconocer en el texto narrativo, vamos ahora a leer un texto y a fijarnos, ¿verdad?, en la secuencia narrativa y en el ambiente donde se va a desarrollar esta historia. Para ello, voy a pedir que alguno de ustedes me ayude, ¿verdad?, con la lectura. Ya, va a comenzar el Johnny, va a comenzar Johnny, luego va a seguir Luis, y necesito un voluntario más, porque es un texto cortito. Solo un voluntario más, o una voluntaria. Solamente esto es lo que vamos a leer, chicos y chicas. ¿Ya? Yo, ¿Vale? sí. Ya, entonces después va a leer por último la Val. Ya, chicos y chicas, entonces recuerda que vamos a estar, lo que tienes que prestar atención, vamos a estar analizando la secuencia narrativa, o sea, qué es lo que pasa, ¿verdad? Las acciones principales que pasan en el inicio, qué es lo que pasa en la situación de quiebre, qué es lo que pasa en el desarrollo y qué es lo que pasa en el desenlace, para que prestes atención. Y luego de eso vamos a estar analizando el ambiente físico, ¿verdad? Para que vayas viendo también aquí las marcas textuales que van a aparecer, el ambiente psicológico de nuestros personajes, donde se desarrolla la historia, y también el ambiente social, ¿ya? Para que prestes atención en las marcas que pueden ir apareciendo. Luego lo vamos a analizar. Ya, Johnny, puede comenzar con la lectura. Este texto, espérame, Johnny. Este texto, chicos y chicas, es solamente un fragmento, ¿verdad?, de una novela. Como les contaba al comienzo del semestre, dentro de los textos narrativos, ¿verdad?, tenemos el cuento, el mito, la leyenda, y también tenemos la novela, que dentro de su característica, ¿verdad?, es un texto un poco más extenso, ¿verdad?, que un cuento. Es mucho más extenso. Lo podemos ver en los títulos, ¿verdad? Y esto que vamos a leer ahora es solamente un fragmento. ¿Qué es lo que quiere decir un fragmento? Que es solamente un pedacito de la novela que se desarrolla en otro texto, ¿ya? Es solamente un pedazo, un fragmento. Ya, Luis, ya, Johnny, lea el título y comience a leer. Y acerca de Sicilia, hay una pequeña isla llamada Lipari en la que vivía una bellísima joven llamada Constanza, miembro de una honorable familia de la isla Martucio. De la isla, punto. Dice, miembro de una honorable familia de la isla. Ahora sí, Johnny, siga. Martuccio. Martuccio es el nombre de un personaje. Tenemos primero a Constanza, que era miembro de una honorable familia, y luego aparece un nuevo personaje que se llama Martuccio Gomito. ¿Ya, Johnny? Ya. Un joven hermoso de buenas costumbres, muy trabajador, se enamoró de la joven Constanza. Ella también se enamoró perdidamente de Martuccio. Hasta ahí nomás, Johnny. Hasta ahí nomás, Johnny. Se enamoró perdidamente de él. Chicos, es que si lo pueden ver muy pequeñito de su celular, pueden agrandar la pantalla para que puedan ir leyendo mejor, para que sigan la lectura y te vayas fijando en lo que lee tu compañero. Importante, chiquillos, respetar los signos de puntuación. Ya, si hay un punto, tenemos que parar la lectura y luego continuar. Teníamos entonces, ¿verdad?, a Martuccio y a Constanza, que se enamoró, ¿verdad?, perdidamente de él. Ya, Luis, ¿puede continuar usted la lectura ahora desde Martuccio? Desde ahí. ¿Qué? ¿Puedes continuar? Sí, espérate que me está cargando. Ya, vale por mientras y después tú, Luis, vas a terminar, ¿ya? Ya, vale. Que se sale. Ya, presta atención, los demás. Martuccio deseó en ella
Vale, se le escucha Decidió cortadito. casarse con ella. A ver, Luis, lo escucha, lo ve mejor usted ahora para que pueda continuar. La Vale se le escucha cortado. Sí, ahora sí lo veo. ¿Desde dónde es? Ya, mira, ¿Desde dónde teníamos. va la flecha? ¿A Dice, dónde dice él? escucha, Martucio. sí, mira, decía, cerca de Sicilia hay una pequeña isla llamada Lipari, en la que vivía una bellísima joven llamada Constanza, miembro de una honorable familia de la isla. Martucho Gomito era un joven hermoso, de buenas costumbres y muy trabajador. Se enamoró de la joven Constanza. Ella también se enamoró perdidamente de él. Ahí vamos, Luis. Ahora puedes continuar. Ya, Luis, ahí mira, ¿dónde está la flecha? ¿Dónde? ¿A dónde está mi mouse? Ahí a donde dice él. Donde dice él. Ya. Ella también se enamoró perdidamente de la joven. No, perdón, que me perdí. Ella también se enamoró perdidamente de él. Martuxio deseó de casarse con ella y le pidió la mano de la joven a su padre, pero éste le respondió que no casaría a su hija con un hombre pobre como él. Martuxio se indignó cuando lo rechazaron por ser pobre. Le juró a sus parientes y amigos que se iría de Lipari y que regresaría solo cuando fuera rico. Hey, Luis, ahí nomás. ¿Puede continuar ahora, Cristian? Bueno, profesora. ¿A dónde estamos? Dice, le juró a sus parientes y amigos que se iría de Lipari y que regresaría solo cuando fuera rico. Ya. Se fue de la isla y comenzó a navegar la corte de la La corte de la Berbería, como corsario. Berbería. Corsario, chicos y Como chicas, corsario. significa pirata, ¿ya? Saqueando a los que fueran menos fuertes que él. La fortuna le habría sonreído si hubiera puesto límites a su ambición. Un día fueron atacados por unos barcos sarraqueones. Martucio y sus colegas fueron apresados y despojados de todas sus riquezas. Luego dice, los sarracenos, chicos, son el nombre que se les denomina a los árabes y los musulmanes, ¿ya? Dice, los sarracenos arrojaron al mar a la mayoría de la tripulación y hundieron el barco. A Martuccio lo llevaron a Túnez, donde fue encarcelado y vivió miserablemente. ¿Ya? Es ese el extracto, el fragmento del texto, ¿verdad? Llamado Quinta Jornada. Habiendo leído esto, chicos y chicas, vamos ahora a rearmar la secuencia narrativa. Aquel compañero que me rayó la pantalla, por favor, le pido que me lo pueda borrar, por fin. ¿Fui yo, profe? No lo sé quién fue, pero si es que lo puede sacar, lo puede hacer por fin. Ya. Entonces, chicos y chicas, acabamos de leer, ¿verdad?, un texto que contaba, ¿verdad?, la historia de Martuccio, a un joven que se había enamorado, ¿verdad?, de la bella Constanza. Vamos a rearmar entonces la historia. Para eso vamos a nombrar las acciones principales que ocurrieron en cada parte de la historia. A ver quién me puede ayudar. A ver, chicos y chicas, según el texto que acabamos de leer, ¿qué fue lo que ocurrió en el inicio de la historia?
¿Qué nos contaban en el inicio de la historia? Que, que Contaban sus personajes y cómo eran. ¿Y cuáles eran los personajes que nos mostraban en el inicio del texto? ¿Qué nos decían? Constanza y Martucho. ¿Verdad? En el inicio del texto, ¿verdad? Nos mencionan que en la isla de Liparí vivía Constanza y Martucho. ¿Y qué le pasó a esos dos jóvenes? En el inicio, ¿qué pasaba con esos dos jóvenes que vivían en esa isla? estaban enamorados. Se enamoraron, ¿verdad? Entonces, en el inicio nos presentan a estos dos personajes, Constanza y Martucho, dos jóvenes que estaban enamorados. ¿Cuál, chicos y chicas, fue la situación de quiebre? ¿Qué fue lo que ocurrió para que sacaran a estos personajes de su situación inicial? Que el papá de la niña no lo dejó casarse con ella porque era pobre. Vamos a ver, ¿verdad? Muy bien, Johnny. En la situación de quiebre tenemos, ¿verdad?, que Martucho le pidió la mano de Constanza a su padre y este le respondió que no. ¿Por qué? Porque Martucho, ¿verdad?, era pobre. Y en el desarrollo, chicos y chicas, ¿qué fueron las acciones que ocurrieron en el desarrollo luego de que a Martucho le dijeran que no por ser pobre? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo? Martucho se fue a navegar y le dijo a todos: cuando sea rico voy a regresar. Vamos a ver. ¿Verdad? Martucho se indignó, se enojó demasiado por ser rechazado y, como dice el Johnny, juró volver solamente cuando fuera rico. Por eso decidió también ir a navegar y a saquear a aquellas personas que eran más débiles. Nos mencionan, ¿verdad?, que tal vez la fortuna le hubiese sonreído si no fuera por su ambición. Luego de eso, en el desarrollo, ocurre el desenlace. ¿Qué fue lo que le ocurrió a Martucho cuando andaba y a sus colegas cuando andaban navegando? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Los barcos lo atacaron porque les robaba a los Sí. demás y los tiraron al mar y le hundieron el barco y se llevaron a Martucho. A Martucho, ¿verdad?, se lo llevaron. Vamos a comprobar lo que nos dice Johnny. Un día, ¿verdad?, Martucho y sus colegas fueron apresados y despojados de todas sus riquezas, ¿verdad? Y como dice Johnny, a Martucho lo tomaron y fue encarcelado, ¿verdad? De esta forma, chicos y chicas, mira, a partir de algunas acciones que son las más importantes, las acciones principales, nosotros acabamos, ¿verdad?, de armar nuevamente toda la historia. Gracias a la intervención de Johnny, que estuvo muy, muy bien. Gracias, tía. No lo voy a mutear más, Johnny. Te ganó no estar más muteado. Ya, chicos y chicas, mira, ahora vamos a analizar, ¿verdad?, cuál es el ambiente físico donde se llevaba a cabo esta historia. ¿Dónde era el lugar donde ocurría la historia? En la isla. En una isla. Mira, tenemos, ¿verdad?, en una isla cerca de Sicilia, una pequeña isla. ¿Cómo se llamaba la isla? Lipari. Cecilia. Liparí, ¿verdad? No, es cerca de Sicilia, pero la isla se llamaba Liparí. Ya, chicos, y en el ambiente físico, este relato se da todo el rato en la isla de Liparí, todo el rato ocurre ahí, No. o luego el personaje cambia de ambiente. No, Sí, cambió de cambia su ambiente barco. porque A ver, él se fue a navegar y todo eso, pero la joven se quedó ahí. comenzó, ¿verdad?, a Solamente navegar. el hombre se fue a navegar. Comenzó a navegar y por tanto el ambiente físico ya no va a estar en la isla, sino que al comenzar a navegar ya el ambiente donde se va a estar desarrollando, donde estamos navegando, en el mar, ¿verdad? Ya no está en la isla, sino que ya ahora está en el mar, ¿ya? Y también después al último, ya no está en el mar, sino que se lo llevaron a otra ciudad. ¿Dónde se lo llevaron? Se lo llevaron preso a Túnez, ¿ya? Y lo Ya dejaron encarcelado. ya tampoco no está en la isla, no está en el mar, ahora está encarcelado. Nuestro personaje, ¿verdad?, pasó por 3 ambientes físicos diferentes.
por la isla, por el mar y por esta ciudad donde está encarcelado. Mira, ¿y cómo es el ambiente psicológico del comienzo de la historia? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso, del ambiente psicológico? ¿Cómo se sentía nuestro personaje en el comienzo de la historia? Enamorado y feliz. Estaba, ¿verdad? Mira, como yo te estoy marcando acá, estaba enamorado, estaba deseoso de casarse, debe haber estado muy feliz y estaba enamorado y deseoso de casarse, ¿verdad? Y chicos, ¿el ambiente psicológico fue todo el rato el mismo o luego nuestro personaje se vio envuelto en otro ambiente psicológico? Estuvo todo el rato ahí en... Se volvió ambicioso después A de ver, que el lo Aníbal, rechazaron. a ver, Aníbal, ¿qué pasó después en el ambiente? Después de que se fuera para conseguir dinero, se volvió ambicioso. Se volvió ambicioso, ¿verdad? Y ya el ambiente psicológico mientras andan navegando ahí de pirata, no creo que sea de amor, sino, ¿verdad? Sino que como de aventura o de, Avaricia. ¿verdad? De avaricia. Y luego, chicos, aprovechando estos segundos que nos quedan, tenemos también el ambiente social. ¿Cómo podemos darnos cuenta del ambiente social donde se desarrolla nuestra historia? Podemos fijarnos, por ejemplo, en que Constanza era miembro de una honorable familia, ¿verdad? Y que Martucho le tuvo que pedir la mano. ¿Eso se acostumbra ahora o es de otra época? Pedir la mano a tu padre. De otra Época. Así, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que nuestro relato está situado en otra época histórica. En la época victoriana, donde había más piratas. En otra época. Ya, chicos y chicas, vamos a dejar hasta acá porque el Zoom se va a cortar. Nos vemos la clase de mañana. Espero la clase de mañana para seguir reforzando este contenido, ¿ya? Nos vemos mañana a las 10 de la mañana, chiquillos. Ya se va a cortar.